¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más para otro encuentro, para ir abonando a la tierra buena para el Día del Señor. Miguel, qué gusto. Victoriano, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí muy entusiasmado de seguir en este proyecto, ¿no? Y agradecemos toda la aceptación que nos dieron en estos dos videos anteriores. Sí. Y pues que van creciendo y las suscripciones también van creciendo. Suscríbanse para recibir las notificaciones porque los videos los estamos subiendo los viernes, pero los que tienen cuenta de Gmail y se suscriben, pues reciben las notificaciones. Inmediatamente, ¿no? Sí. Pues bien, estamos ya en el tercer domingo del tiempo ordinario del ciclo C. Escuchemos la palabra. Me toca leer el Evangelio de San Lucas. Es unos versículos del principio del Evangelio, los 4 primeros versículos, y luego la liturgia se salta al capítulo 4. Vamos a leer. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vivieron, los que las vieron desde el principio, que ayudaron a la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, de sus principios, pensé en escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos alababan su fama, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. También fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, a hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Sí, es una invitación tremenda esta del Evangelio de hoy, porque pues inaugura de alguna manera esta lectura continuada que haremos del Evangelio de Lucas, y resalta dos cosas. Tú, a propósito de las bodas de Caná, justamente decías pues que sí era histórico y que no. Y mucho del texto evangélico pues no es como una biografía o una crónica o un relato ¿no? Sino dos elementos que en el texto aparecen, que es lo que hemos recogido de los testigos, es decir, los que sí han visto, y entonces como en una declaración de historicidad, pero no solo, porque dice, y también de los que han servido a la palabra. O me parece que el texto nos dice a los que han ayudado a la predicación, ¿no? Ajá. Justamente como servidores de la palabra. Y entonces ya... Y ayudaron a los que ayudaron a la predicación. A la predicación. Y que ayudaron a la predicación. Ajá. Y entonces, pues hay como en realidad creo que no tendríamos que preguntarnos, ¿así sucedió? ¿No? Es como, sino esto
que nos encontraremos frecuentemente en los textos sagrados, de cómo estos recuerdos de los testigos pues van teniendo significado ya en la vida de la comunidad. En la comunidad. Y eso pues le da un sentido, porque justo la tradición pues tiene que ver con cómo la comunidad va recordando, va celebrando y se deja impactar por la palabra. La biografía sería una pérdida, ¿no? Sería una pérdida. Una pérdida en el sentido de que la biografía serían datos fríos sin importancia, pero lo que aquí Lucas está presentando es como una introducción, resumen de la intencionalidad de pasar a las generaciones que no lo vieron y que no estuvieron con él, el contenido de la fe. De la fe. De la fe. Justamente como elementos que alimentan la fe y que de alguna manera los exégetas ven en el destinatario, ¿no? En Teófilo, que algunos dicen, bueno, sí, a lo mejor un personaje importante en las comunidades lucanas, o incluso alguien dice, pues a lo mejor quién le financió toda la obra, ¿no? Puede ser. Pero que sin duda es como esto que decías, una puerta que se abre a la trascendencia más allá de Israel, porque justo este va a ser el punto, ¿no? Como ante, de alguna manera, la cerrazón de Israel, pues hay como esta proyección. Lo empujó y nos empujó. Hacia afuera, ¿no? A Jesús lo empujó, esta cerrazón de Israel, a abrirse a la percepción de predicar a los pueblos paganos. Y la fe cristiana, las comunidades cristianas perseguidas por Israel, pues fueron diseminándose por toda Asia, Menor y luego Europa y ahorita Europa y nosotros, hasta nosotros. Y todos los continentes, ¿no? Teófilo es... ¿Qué significa Teófilo? Teófilo, pues en realidad es el que ama a Dios, ¿no? Como en una suerte de amante de Dios. Y entonces, efectivamente, pues este es como el fin, ¿no? Por eso decíamos alimentar lo que le da contenido a nuestra fe, ¿no? Sí. Que en el fondo, pues, será un tema constante en Lucas, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Entonces iremos viendo. Y de ahí, pues bueno, ya presenta esta otra parte del capítulo 4, donde Jesús comienza su ministerio. Esta es una novedad lucana, donde pues no se espera. Allá en Nazaret, él regresa a Galilea, dice el Evangelio, regresa a Galilea y asiste ahí donde se había creado, es decir, ahí entre los suyos, ahí como en los de la periferia, ¿no? Porque pues no era Jerusalén, y no era ahí entre los doctores de la ley, sino ahí en Nazaret. Y en esta solidaridad de la que hablábamos, es decir, pues ahí entre su gente, entre su pueblo, haciendo como era su costumbre, dice el Evangelio, esta asistencia en la liturgia sinagogal, que pues en general el israelita ya que había sido admitido, que ya había hecho su iniciación a la comunidad, entonces podía leer la escritura. Y entonces había pues una liturgia más o menos sencilla, ¿no? Comenzaba con el Shema Israel, ¿no? Escucha Israel. Esta manifestación del Dios uno, ¿no? Y pues seguía con una oración ahí de bendiciones, de las 18 bendiciones que le llamaban. Y después se hacía una lectura de la Torá, es decir, del Pentateuco, de la primera parte, y después una lectura profética, ¿no? Entonces, bueno, Jesús pues se ve que ya estaba en este ambiente y va a leer cómo había hecho seguramente en otras ocasiones. Sí. Entonces, esta era la liturgia normalmente en la sinagoga. Leía y bueno, ya después se sentaba y tal.
se encuentra, dice muy, muy interesante, que dice, le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró casi como por si casualidad, ¿no? Ajá, sí, sí. Me parece que pues entregaban el rollo y bueno, pues ya ahí el lector iba como tratando de hacer concordancia con la Torá, ¿no? Sí. Entonces, como escogiendo ese. Y entonces, bueno, se encontró esta profecía de Isaías, donde algunos ven ahí como la vocación del tercer Isaías, ¿no? Ajá, sí, sí. Que es todo un manifiesto, como decíamos, de la misión de Jesús. Y entonces, pues hay algunos elementos de este texto que me gustaría, si me permite, subrayar. Está muy interesante. Porque están bueno. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, ¿no? En algunos leen ahí como el Espíritu me ha consagrado con la unción, ¿no? Es, pues, ya visto desde acá, desde Jesús, pues es obviamente un texto totalmente mesiánico, ¿no? Es el ungido del Señor que tiene esta misión. Anunciar la buena noticia a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. Esta misión del Mesías es como anunciar el verdadero año jubilar, ¿no? Y ya hay que recordar que el año jubilar tenía como dos rasgos esenciales, ¿no? Por una parte era la condonación de las deudas, ¿no? Sí. De todo tipo que hacían entre los mismos israelitas, ¿no? Porque cada quien regresaba al otro, restituir el patrimonio, ¿no? Cada quien, y el perdón de los pecados, el perdón, ¿no? Sí. Justamente el perdón. Y entonces lo que dicen algunos exégetas es que de lo que se trata aquí es cómo Cristo Jesús inaugura el auténtico año jubilar, ¿no? Ya sabes que los judíos iban celebrando cada 70 este año jubilar, ¿no? Cada 70 años. Y donde se restablecía pues la propiedad de cada quien, donde se perdonaban las deudas, donde pues no... Había que descansar. Había que descansar. Había que descansar las tierras. Descansar la tierra, descansar los animales. Sí. Era en realidad un año jubiloso, sí, ¿no? Y entonces Jesús aquí anuncia esta buena noticia, que bueno, los pobres son sí los que carecen de bienes materiales, y también los que sufren, y también los oprimidos, y en algún sentido también los leprosos, es decir, esta experiencia humana de caducidad, de dolor, de miseria y de miseria en muchos sentidos, ¿no? Y entonces qué buena noticia esperan los que sufren, los desheredados, los excluidos, los marginados. Esta categoría de pobres, en el sentido en que el profeta, y por supuesto Lucas lo retoma, es como todo eso que de débil, de miserable, de doloroso y de caduco tiene la experiencia humana. Y entonces es como la vuelta, el auténtico año jubilar, el auténtico júbilo, el año de gracia, en realidad es inaugurado por Jesús, porque
justamente es lo que después dirá él, ¿no? Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Hoy mismo, ¿no? El texto litúrgico lo dice de otro modo, pero en realidad es el hoy del Mesías, ¿no? Es como la actuación del Señor en este momento, Un hoy que, como decíamos a propósito de la hora también en el Evangelio de Juan del domingo pasado, pues es por supuesto centralmente el momento de la cruz, ¿no? Y aquí también pues la hora pues es ese momento de redención total, de máxima expresión del amor de Dios. Entonces, pues obviamente hay otro elemento también, la vista a los ciegos, que tiene que ver también con esta espera mesiánica, con esta acción mesiánica, porque justamente el que podía iluminar estas tinieblas en las que yacía el mundo entero, pues era justamente el Mesías. Y que son los temas del Adviento, ¿no? Lo encontramos también en el cántico de Zacarías, ¿no? La luz que nace de lo alto, el sol que nace de lo alto. Es decir, la presencia del Mesías que ilumina realmente la experiencia humana, ¿no? No una experiencia humana ahí dejada a su propia suerte, a sus propias fuerzas o a su propia comprensión, sino el Mesías que le da el sentido como más profundo de su existencia, que es justamente lo que dirá a propósito de las moradas del Padre, ¿no? Sí. Me interesa mucho el pasaje cuando Juan el Bautista está en la cárcel y que se desconcierta porque no sabe si eso no es. Y le dice, le manda a decir con sus discípulos, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no le responde, yo soy el Mesías y váyanle a decir, no. Que aquí ya llegó. No responde eso. No. Les dice, vayan a contarle a Juan lo que están viendo. Sí. Lo que anuncia el Evangelio de Lucas en los versículos primeros, lo que vimos, escuchamos, lo que fue nuestra experiencia. Y entonces le dice a los discípulos, vayan a decirle a Juan lo que están viendo. Que los ciegos ven, que los sordos oyen, los cojos andan, vayan a decirle el efecto del mesianismo, ¿no? No me voy a defender como Mesías, porque pues muchas personas se defienden y pues dicen cosas pues que no son ciertas, ¿no? Tremendo. Y Jesús no hace eso, no es eso. No. Estos son los efectos, justo como tú decías, estos son los efectos, anúncienlo. Me parece que tiene una gran aplicación para la iglesia de hoy. Porque pues a veces nos estamos defendiendo teóricamente, ¿no? A veces estamos queriendo reivindicar nuestra posición en la sociedad y que nos respeten y que nos hagan caso y que nos oigan. O ante otras experiencias de cristianismo. Y de aquí se deduce que tenemos que ser liberación para los cautivos. Liberación. Sanación para los ciegos, dar la libertad a los oprimidos, cada uno en concreto, tener una certeza de lo que estamos haciendo cada uno. Sí. Y ya luego en la comunidad o de la comunidad a cada uno. Sí. Y hay que tener una certeza de nuestra acción, porque no podemos reivindicar nuestro mesianismo, vamos a decirlo así, nuestra categoría, nuestro, pues no podemos... Nuestras prerrogativas, sí.
¿no? Lo que el respeto que nos tienen que tener, porque somos la iglesia de Dios, ¿no? Y fíjate que esto es muy importante porque efectivamente se trata de cómo anuncias si no hay este ejercicio también de irse dejando liberar. Así es, ¿no? Sí, es tratar de quitar la paja en el ojo ajeno, con la viga en el propio, ¿no? Es posible. ¿Cómo le haces? Dice Sí, Jesús, ¿no? sí, ¿Cómo sí. le haces? Este mesianismo, esta unción que Jesús nos pasa a la iglesia, la tenemos que garantizar si queremos producir ese efecto de la felicidad o del gozo, este año de gozo. Del verdadero año jubilar. No es por decreto, es por una consecuencia de estar trabajando en la libertad, en la liberación de los cautivos, en el respeto de los pobres, en el respeto de los marginados. Y no tenemos que hacer todo, no tenemos que acabar con la pobreza en el mundo, simplemente estar haciendo y cerciorándonos de que cada uno y en comunidad estamos haciendo eso, porque así nos ganamos un puesto en la sociedad. No a gritos, no a sombrerazos, sino con trabajo. Sí, no en la defensa, en el pleito, sino cómo sumamos para ir hacia el mismo rumbo. Pienso, obviamente estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, y la segunda lectura justamente viene a iluminar esto. Pablo hace la semejanza en esta carta a los Corintios, la semejanza del cuerpo de Cristo, ustedes son el cuerpo de Cristo, y dice ahí, pues no hay quien sea más, quien sea menos, porque en el cuerpo, como en un cuerpo humano, ahí todos hacen su función, importantes. Y la cabeza no le puede decir al pie, tú no me sirves, y la mano no le puede decir al estómago, puras habas de ti, ¿no? Imagínate, sino cómo todo el cuerpo necesita caminar armoniosamente, porque claro que si a mí me sale un callo o se me infecta un pie o no sé, pues todo el cuerpo sufre. Y es lo que dice Pablo, todo el cuerpo sufre. Y yo creo que una de las cadenas que habría que, de las cuales habría que irnos liberando es justo esta dificultad de mirarnos, de caminar juntos, de trabajar hacia el mismo objetivo que pues es el reino, ¿no? Sí, de aquí surge mucho la participación. Mucho la participación. Yo definiría como una primera consecuencia del Evangelio del próximo domingo, es la necesidad de un compromiso evidente de cada uno de nosotros. Pero también una consecuencia igualmente importante es el compromiso de la comunidad. Fíjate, Victoriano, que cuando me dio la enfermedad me caía mucho porque pues eran fuertes las caídas porque la pierna mala no me funcionaba tanto. Ajá, quedó ¿Y sabes con torpeza. cuál es la pierna que sufría más? No la mala, sino la buena. Claro, la que recibía los golpes. Todo se le cargaba. Tengo más cicatrices en la pierna buena que en la pierna mala. Esto es. Y entonces a mí me da una lección muy grande. En la iglesia, pues si se cae un miembro, el que recibe el golpe es el otro. Es el otro. Entonces tenemos que tener una solidaridad de esfuerzo, de gracia, de conciencia, que eso, cuando una persona no está actuando o está actuando a la inversa, todo el resto del cuerpo lo sufre. Lo sufre. Quedan cicatrices. Cuando vemos los ataques
No hay que ponerse a defender lo indefendible, pero tenemos que notar que el cuerpo sufre. Sufre. Sí. Y ahí mayormente surge la exigencia de poder acompañarnos, ¿no? A mí, Sí. una de las cosas que me ilusiona tanto del mensaje de Jesús es esta apertura hacia no una relación con Dios acá, donde yo le digo y me dice y el resto no nos importa, sino la posibilidad de ser sostenido por ti, de ser acompañado, de recibir la solidaridad, de llorar juntos. De llorar juntos, de y reír juntos. Esto es como lo que hace una vida cristiana que entonces pueda ser año de gracia, ¿no? Sí. Año de gracia. El año de gracia lo tenemos que ir construyendo, ¿no? La gracia es un don de Dios. Sí. Pero la gracia no se va a hacer patente en nuestras vidas si no estamos disponibles. Si nos conformamos con una religión individualista, si decimos yo voy a misa y pues no me importa nada más, los que sufren son los demás. Y entonces por una parte, creo que va en este doble sentido de cómo me dejo yo liberar por el Señor, pero que también me implica el ver cuáles son las cadenas que están presentes en nuestro ambiente, ¿no? En situaciones de violencia generalizada, de signos de muerte, de deterioro por la drogadicción, por toda esta serie de situaciones que en esta ciudad vivimos. No basta nada más decir, pues, Señor, pues que se acabe la violencia o que tengan que comer los que no tienen ni para darse un taco. Por los niños pobres. Por los niños pobres, sino... Te rogamos, Señor. Sino esto que está a nuestro alrededor, porque hoy hay que decir que estas realidades están pues más que evidentes en la ciudad. Y entonces, ¿qué hace la comunidad de bautizados para ir anunciando esta liberación? Esta liberación ahí donde hay una hermanita que se vive en soledad porque nadie la va a ver o porque nadie la saluda o porque no tiene cómo acceder a sus trámites o a ir al mandado, ¿no? Así es. O la experiencia del excluido, ¿no? Justo decíamos que la liberación va Jesús a anunciarla ahí a la periferia, ¿no? En los centros de poder, ¿no? Es decir, estas personas que tantas veces en nuestro entorno, incluso eclesial, son excluidos, marginados, esto que dice el Papa del descarte, ¿no? Que son, así es. Que son ya, pues no nos sirven, entonces para afuera. Y fíjate cómo nosotros vamos categorizando pues una serie de personas que vamos descartando, ¿no? Sí. Los que piensan como yo, los que se visten como yo, los que se peinan como yo. Y esto es una esclavitud tremenda que, por supuesto, no abona al año de gracia. Entonces, pues creo como ir señalando, tratando de buscar espacios concretos de ir actuando esta palabra. Por supuesto, en la relación, sobre todo con los más cercanos, ¿no? La familia, el esposo con la esposa, el papá con el hijo. Es decir, ahí, ¿qué dinámicas, qué lógicas de opresión, de esclavitud están tantas veces determinando una relación que en la familia se espera gozosa, de protección, de crecimiento, donde pues tantas veces hay lógicas de muerte? No es cierto, no es cierto. No siempre es cierto. Fíjate que decía un profesor en la Gregoriana de Roma que no era verdad
que no tenemos que criticar a los demás. Entiéndemelo bien. Casi me atraganto. Él decía que los defectos de los demás hay que verlos. Por ejemplo, esto que decías, hay que ver los defectos de nuestra sociedad. Aunque a veces pensamos, no los quiero ver. No, sí velos. Sí, el defecto de tu amigo, el de tu esposa, de tu esposo, velo. Velo. Porque se refleja tus defectos. Allí se reflejan tus defectos. Sí. Entonces, si tú vas a actuar en la violencia de la sociedad, tienes que forzosamente hacer el ejercicio interno de ver tus propias violencias. Sí. Entonces, la liberación de los cautivos de la sociedad depende mucho de tu libertad interior. Los celos, el odio, los resentimientos, la envidia que tú ves y que no te gusta, lo que nos choca, nos checa. Y entonces, pues hay que verlo y en un trabajo muy espiritual, muy interno, hay que irse desligando de estas ataduras para poder ser mesiánicos en las ataduras de la sociedad, ¿no? Sí, y esa es la exigencia del Evangelio, cómo nos vamos, cómo decir, cristificando cada vez más. Así es decir, cómo eres signo, como dice en Mateo, luz para este mundo, sal de la tierra. Es decir, un catalizador que va ahí transformando. Como decíamos, pues no podemos estar ahí pidiéndole, ay Señor, pues cámbiame, ¿no? Pues denos sus comentarios, sus preguntas también, se vale poner preguntas, quejas. Puede ser un medio de interacción. Sí, en los comentarios de YouTube podemos poner todo tipo de comentarios. Crean que no nos vamos a ofender y vamos a responder las preguntas y las inquietudes de ustedes. Que vayan surgiendo. Y pues denle like y suscríbanse, compartan. Compartan. Si alguno no tiene cuenta de Gmail, no se preocupe, todos los viernes en la noche podrá encontrar los episodios nuevos y pues muchas gracias por dejarnos entrar en su corazón. Dios les bendiga. Denle like.